Bueno, vamos a empezar a trabajar el tema de producción. Antes de hablar de producción, voy a mencionar un poco por qué vamos a hablar de producción. Pues digamos, como hacer un pequeño puente allí para que les quede como claro, pues que lo hice también al inicio. Recordemos que todavía Luis no estaba, pero yo creo que de pronto a Lina le pudo servir y en esta oportunidad pues les puede servir a ambos. Voy a dibujar acá lo que podría ser pues un gráfico de mercado, ¿cierto? Aquí va el precio, aquí van las cantidades, ¿no? Ujú. Y esta es una curva de demanda, ¿cierto? Sí, señor. Si yo quito esta P de aquí y esta Q de aquí y pongo aquí alimentos y vestidos, esta curva, ¿qué sería? Seguiría siendo una curva de demanda. Sí, pero más de indiferencia. Es una curva de indiferencia. Ok, vale. Si yo quitase esta letra de aquí y esta de acá, y aquí tuviéramos la utilidad o los utilos, y aquí las cantidades, esto sería una curva de qué? Esa es una curva de... Este es utilos y esta, ¿la cues qué? Cantidad. Cantidad. Igual, de diferencia, de indiferencia. Todavía no es presupuesto. Pero estos son utilos de utilidad. Entonces, ¿de qué sería esta curva? Luis, lo acabamos de Utilidad. trabajar. ¿De qué? ¿Qué dijo Una Luis? curva de utilidad. ¿Pero de cuál utilidad? ¿De la total o de la marginal? De la total. Mm, mm. De la marginal. Sí, recuerda que la total es la sumatoria, la marginal es la diferencia y entonces es decreciente cuando los bienes no generan adicción. Ajá. Ok, pero acá, pues en este momento vamos a hablar de la curva de oferta y de demanda, que finalmente son las que nos tienen acá. ¿Por qué? Porque es que si acá esto es precio y esto es Q, esta es una curva de demanda y esta sería una curva de oferta. Cuando nosotros hablamos del consumidor, estábamos tratando de determinar cómo llegar aquí Uh-huh. y lo hacemos a través o a partir de la curva de indiferencia. Ahora, en este momento, vamos a hablar realmente del oferente, o sea, del productor, ¿cierto? Sí, señor. ¿Cómo se produce la curva de oferta? Entonces, por eso ahorita vamos a empezar a hablar de producción. ¿Listo? Porque ya vamos a pensar como oferentes y no como consumidores. Para las personas que de pronto nunca han trabajado, puede ser un poco difícil pensar como productor, pero pues igual no es imposible. Lo que pasa es que hay que hacer un esfuerzo mayor. Pensar como consumidor es mucho más fácil porque somos consumidores eh, desde siempre. Nosotros consumimos porque sí. Los Uh-huh. niños empiezan a antojar, ellos no saben por qué, empiezan a desarrollar el gusto por algunas cosas más que por otras, ¿cierto? Entonces es Sí. más fácil pensar como productor y como consumidor que como productor o como oferente, pero igual hay que hacer también el ejercicio. ¿Ok? Entonces, para poder hablar de producción, lo primero que nosotros nos tendríamos que contestar es, ¿qué es producir? Uh-huh. Cuando uno, cuando uno ve la clasificación de los bienes en la economía, y yo les voy a dar un consejo de amiga, ponga por ahí, estudiar la clasificación de los bienes en la economía, eso es cultura general. Eso ni siquiera es para un profesional, eso es cultura general, que uno debe saber qué tipos de bienes hay para uno saber a qué tipos de bienes se enfrenta para poder hacer cualquier análisis sencillo de economía. Entonces, en la clasificación de los bienes en la economía nos hablan de los bienes de consumo final, los bienes que ya están listos para ser consumidos, pues primero tuvieron que pasar por un proceso.
si yo les, de transformación para llegar a ese punto. Si yo les hago a ustedes dos una pregunta, es decir, la pregunta es para cada uno deberá responderme. Yo quisiera que me dieran un ejemplo de un bien de consumo final. La camisa. Una camisa. Luis. 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 Sí, ya me escucha. Sí. Un bien de consumo final. Sí. Un automóvil. Un automóvil. Dígame un producto, un bien intermedio de ese automóvil. Un bien intermedio, sus partes. ¿De cuáles? El chasis. El chasis. Un bien intermedio de la camisa. El hilo. El hilo. La tela, sí. Ok, listo, muy bien. Entonces, mire que ese carro antes de ser carro fue metal, ¿cierto? Y la camisa antes de ser camisa seguramente fue algodón o algún otro material parecido. Entonces, ¿qué es producir? Producir puede ser transformar, puede ser crear, puede ser unir, puede ser juntar unos bienes para que se conviertan en otros. Lo que sucede es que esos bienes iniciales es lo que nosotros conocemos como factores de producción, materias primas, insumos, producto en proceso, bienes intermedios, bienes de capital circulante, bienes de capital fijo. Entonces, un bien de capital circulante para la camisa es la tela, se compra y se compra tela y se hacen camisas. Pero esa tela que se compra, esas camisas que se hacen con un bien de capital fijo que podríamos decir es la máquina, porque con una máquina se hacen muchas camisas. Entonces, a donde yo quiero llegar es que la clasificación de los bienes en la economía es tan amplia y tan bonita que lo que hacemos al producir es tomar unos bienes, transformarlos para que se produzcan en otros. ¿Hasta ahí van conmigo? Sí, señora. Sí. Ok, muy bien. Entonces acá, en estos apuntes que tengo, producir, a mí me gusta mucho la palabra transformar. Entonces transformar, producir es transformar para mí unos bienes en otros bienes. Aquí en el paréntesis podemos observar, aquí en el paréntesis podemos observar que esos bienes son factores de producción, que en el texto mencionan tierra y capital, pero en la vida económica se ha hablado siempre de tierra, capital y trabajo. En el documento, perdón, se habla de capital y de trabajo, pero se habla de tierra, capital y trabajo y un factor nuevo es el que conocemos como C más I, que es conocimiento más innovación. Estos mismos tienen como sinónimos pues las materias primas, los insumos, los bienes intermedios, los bienes de capital circulante y fijo. Y estos se producen en otros bienes que se configurarían en bienes finales de consumo final o producto terminado. ¿De acuerdo? Sí, señora. Ok. Ahora, el texto habla de capital y trabajo, pero no es porque sea el texto, sino porque el capital y el trabajo son los que se han estado valorando económicamente. Ojalá la tierra se valorara económicamente y no tendríamos los problemas de contaminación que tenemos ahora y de desgaste del medio ambiente. Entonces, digamos que la función de producción se ha creado es con los factores capital y trabajo. Sin embargo, es importante que ustedes sepan que la tierra es lo que nosotros conocemos como el medio ambiente, la naturaleza, los ríos, las montañas, el oxígeno, lo que los bolivianos llamarían la Pachamama, que es donde está todo colocado, porque la casa en el aire es solamente una canción.
O sea, todo tiene una ubicación y es la tierra. Ese digamos que es el principal factor de producción. Lo extraño y lo curioso de la tierra es que no se tenga en cuenta en las valoraciones económicas. Digamos que a partir de 1950 aproximadamente se empezó a hablar de la economía del medio ambiente y ahí se empezaron a valorar algunos recursos ambientales. Y sobre eso ya hay grandes avances, pues. Pero digamos que en la microeconomía común, pues todavía se sigue trabajando con una función de producción, de capital y de trabajo solamente. Como capital, en este momento vamos a asumir que es la infraestructura, el edificio, la maquinaria, todo este capital fijo con el que cuentan las empresas. Y en este punto todavía no tenemos en cuenta entre el capital financiero. ¿Por qué no? Porque aquí vamos a trabajar un poco a profundidad el tema de los costos, que es donde ya estaríamos hablando del dinero. Entonces, como capital vamos a asumir los edificios, la maquinaria, la infraestructura, menos el capital financiero, todavía no el dinero. Del dinero vamos a hablar cuando hablemos en costos. El otro factor de producción, que sería el trabajo o la mano de obra, ¿sí? Entonces aquí estaríamos hablando del capital humano. Ese capital humano, ese trabajo, esa mano de obra, usted lo encuentra en el mercado en dos categorías: el capital humano calificado o cualificado y el que no lo es. Solo que acá, en la función de producción, lo vamos a trabajar de manera indiferente. No nos vamos a preocupar si es mano de obra calificada o no, sino que simplemente es trabajo humano, sin importarnos, pues, digamos, qué grado de preparación tenga, pues entendiendo que el calificado es el que se prepara para la labor, pero además de prepararse lo puede certificar. Y el no calificado, digamos que es el que no lo puede certificar, así tenga mucha experiencia en el asunto. Con estas herramientas, con estos instrumentos, sumado a la tecnología, que la desarrolla muy claramente nuestro amigo Pindic en el texto, cuando él habla de la tecnología, él dice que la tecnología es la forma, es la manera como se hacen las cosas. La tecnología de producción de una empresa es como la empresa produce X o Y producto. Es así que uno puede encontrarse en muchas oportunidades productos similares, pero no idénticos. Porque lo que cambia allí realmente es la tecnología de la producción, la forma mediante la cual se hacen las cosas. Entonces, para Pindic, la tecnología es la producción. Es la producción. Entonces, la tecnología es la manera como se produce, la forma como se desarrolla la producción. Yo le decía a Lina hace unos días, yo creo que todavía Luis no había llegado, no sé por qué llegamos a ese tema, y es que uno podría encontrar en el mercado varias salsas de tomate. Y uno al final diría, pues es que todas las salsas de tomate son iguales, digamos que son sustitutas entre sí, pero iguales no son. Son similares, pero no son idénticas. No son idénticas porque uno alcanza inclusive a diferenciarlas por el sabor, Sí. por el color, por la textura. ¿Por qué uno, Luis, compra un blue jean de una marca y no de otra? ¿O por qué uno elige una marca y no lo compra de manera indiferente? Pues básicamente porque ya ha utilizado esa marca y se ha sentido a gusto, o porque se la han recomendado mucho, o porque Y la entonces, marca. ¿qué pasa con la que no compra? ¿Por qué no compra por qué no compra la que no compra? ¿Por qué no compra la que no compra? ¿Por qué uno no compraría una marca? Por estar a la moda. Puede ser una. ¿Por qué Malina? Porque no le gusta, no tiene ciertas características que no satisfacen, que no gustan. Sin embargo, los dos son blue jeans. Sí, tienen la misma función. Llega a un mismo fin.
Entonces, digamos que cumplen la misma función porque los dos sirven para vestir. Sin embargo, es muy probable que la tecnología de producción que se utiliza para ello no sea la misma y entonces a uno le gusta más uno que otro. Y cuando hablamos de la tecnología de la producción, no estamos hablando de las máquinas que se usan, sino de la manera como se hacen las cosas. Y esa manera de cómo se hacen las cosas tiene que ver en la forma como se conjugan. Ojo con esto que le voy a decir, que aquí es donde está el quick del asunto. La tecnología tiene que ver con la manera como se mezclan, cómo se unen los factores de producción para esa producción. Entonces, en el caso de las salsas de tomate, pues puede ser que a la que no nos gusta le echan más tomate o menos tomate. En el blue jean puede ser que la tela no sea la que nos gusta, o sea de un calibre más delgado o más grueso, o el tinte que usan sea de unas características en particular. ¿Eso va siendo claro para ustedes, muchachos? Sí, señora. Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de uno elegir bien la función de producción de una empresa, porque digamos que ese sería el producto con el que usted se va a presentar al mercado, eso es lo que usted va a ofrecer. Entonces, si vamos a entender la tecnología como la forma, como la manera, como el proceso, esta tecnología es la que me va a permitir a mí obtener este Q. ¿Qué es Q? ¿Qué dice aquí? Es la producción máxima que se puede obtener. Es la producción máxima que se puede obtener con un determinado, con unas determinadas cantidades de factores. Entonces, Q es la producción resultante, dice aquí, ¿o no? Sí, señora. F, digamos que es la función de producción, digamos que es algo así como la tecnología. K es el capital y L es el trabajo. Este dibujito tan ilustrativo usted no lo va a encontrar en ninguna parte. Yo nunca lo he visto, por eso lo hice. Digamos que este dibujito, si usted logra comprenderlo, se va a ahorrar más de un problema. ¿Van hasta ahí conmigo, muchachos? Ya está que sí, muy claro. A esto que hay aquí, usted le va a llamar de hoy en adelante función de producción. Entonces, la función de producción es esa descripción matemática que me va a mostrar, pongámosla como está, que me va mejor, que me va a mostrar la cantidad de producción que se puede obtener con una cantidad de factores en particular. ¿Listo? Sí, señora. Ok. Entonces, ¿qué es la tecnología de la producción? Para mí, para Pindi, como lo interpreto, es la manera, es la forma, es el método de conjugar, o sea, de unir, de reunir, de fusionar o de enlazar los factores de producción para obtener un producto determinado. Esto es un proceso, están los factores de producción, van a la tecnología de producción y sale la producción máxima que se puede obtener. Ahora, esta producción se analiza en dos temporalidades, que son ¿cuáles? Largo plazo y el corto. Corto y largo plazo. ¿Cómo vamos a entender nosotros el corto plazo, Luis? ¿Me repite? ¿Cómo vamos a entender en producción el corto plazo? No sé, profe. No sabría decirle. ¿Qué dice el texto? Busque lo que yo lo espero. Espere que ya está abriendo el... Ese debió estar abierto desde el principio. Sí, la verdad es que el portátil siempre es lentico. Entonces, me disculpa ahí. Con mayor razón. Para que pueda pensar. Pues claro que los computadores no piensan, pues. Lina, corto Señora, plazo. es el periodo de tiempo en el que no es posible alterar las cantidades de uno o más factores de producción. Entonces yo le hago una pregunta. Si yo le digo a usted que corto plazo
en menos de un año, ¿usted qué me dice? ¿Aplica para esto? No, no aplica. No aplica porque aquí no tiene nada que ver con un tiempo medido en días, en meses o en años. Aquí tiene que ver, ojo con esto, con la capacidad que tenga la empresa de maximizar la producción variando solamente un factor, que es ¿cuál? La cantidad, el final de la producción. Ojo, La escuchen cantidad bien. máxima. No, no, no. Ojo, abran el texto. Ah, no. Las cantidades de uno o más factores. ¿Cuál? De ¿Cuál es el producción. que varía en el corto plazo? ¿Cuál es el factor que varía en el corto plazo? Y esta pregunta es para los dos. Y vayan al libro. En el corto plazo. ¿Cuál de la función de producción es el factor que varía en el corto plazo? Da la función aquí. ¿Qué dice el texto? El trabajo. El trabajo, el trabajo. Suponga, Lina, que usted tiene una empresa de arepas. Y a usted le dicen, necesito que para mañana me aumente la cantidad de producción. ¿Usted qué es lo primero que debe hacer? Meterle más trabajo al tema, más horas o más personas. Más personas, Sí. porque si usted está trabajando 8 horas o 16 horas, pues le pidieron más producción, entonces trae gente para las 24 horas. Ajá, Digamos que es el factor mucho más fácil de conseguir y el más económico, porque si a usted le van a pedir un aumento de la producción esporádico, no vale la pena invertir en maquinaria. Claro. ¿Cierto? Si a usted le van a pedir un aumento de la producción que va a ser constante en el tiempo o creciente, ahí sí usted debe aumentar el capital. Cierto. Ok, muy bien. Me Entonces, repite nuevamente, profe, ¿qué mijo? lo que acabo de decir. ¿Desde dónde? Desde que comenzó con el ejercicio de las arepas. Vale, usted tiene una fábrica de arepas y a usted le dicen de repente que para mañana aumente la producción de arepas. Lo más recomendable es, si es un aumento de una producción temporal o esporádica, lo más recomendable es que usted consiga más trabajo, contrate más personas para la maquinaria que tiene. Mucha gente lo que hace es que monta una empresa y trabaja 8 horas diarias y la maquinaria permanece ociosa 16 horas. Sí. Si uno tuviera un poco más de manejo de la información, uno tendría la máquina trabajando 24 horas, porque las máquinas son diseñadas para eso. Y usted va a pagar el mismo arriendo del local y el mismo préstamo de la máquina si trabaja 8 horas o si trabaja 24. En cambio, usted podría maximizar más la producción si tuviera todo el trabajo necesario para esa máquina. Entonces, si usted le pide, Luis, un aumento temporal o parcial de la producción, lo más factible, lo mejor es conseguir más trabajo, contratar más personas que hagan arepas. Pero si a usted le dicen, no, es que de ahora en adelante usted me va a traer más arepas, si el aumento de la producción es constante o creciente, usted ahí sí podría comprar más maquinaria. ¿Por qué? Pues porque va a necesitar más producción en el tiempo y vale la pena hacer la inversión. ¿Listo? Sí. Entonces, corto plazo. El corto plazo lo vamos a entender como el tiempo que se necesita, que necesita la empresa, aquí lo tengo, para maximizar su producción con un factor variable. Ese factor varía y los demás constantes. Ese factor variable es el trabajo. Ahora, el largo plazo es el tiempo que necesita la empresa para maximizar su producción, con todos los factores variables, sin ningún factor constante. Todos variables, ahí sí capital y trabajo. La función entonces de corto plazo es la misma que la de largo, solamente que como el trabajo es el que cambia, el capital es constante. Entonces, mírelas aquí. Se las voy a encerrar para que las mire. La diferencia entre el corto y el largo plazo. Mire.
La de corto plazo tiene un K constante. Ah, sí, señora. Y la de largo, todos son variables. Entonces, mire, y verá. ¿De acuerdo? Sí, señora. Hasta ahí van conmigo. Ahora, las variables con las que se analiza la producción de corto plazo son producción total. Y la producción total nosotros la vamos a llamar Q, que es la cantidad máxima que se puede producir con una cantidad particular de factores de producción, que son capital y trabajo. Uh-huh. Ahora, me aparecen otras dos categorías de análisis o variables, que serían el producto medio del trabajo y el producto marginal. Ahora, el producto medio del trabajo es el promedio producido por cada trabajador contratado y se halla tomando la producción total y dividiéndola por la cantidad de trabajadores. Y vamos a hacer un ejemplo. Yo voy a montar una empresa o yo monto una empresa de arepas. Yo, es mía, ¿cierto? Entonces yo compro el capital y me pongo a hacer arepas. Resulta que el primer día yo solita hice 10 arepas. ¿Cuál es mi promedio de arepa, de producción de arepas? 10. Ok. Ahora, contrato a Lina. Y al otro día Lina y yo hacemos, entre las dos, hacemos 30 arepas. ¿Cuál es el promedio de producción de arepas? Las 15. ¿Por qué? Porque básicamente le estamos recortando el tiempo a una. Por eso, pero ¿por qué es 15 el promedio? ¿Cómo lo sacó Luis? Lo escucho. La mitad de 30. Exacto. ¿Por qué? Porque es el adicional. Déjemelo. Él lo sabe. Yo lo que necesito es que suelte la lengua y la capacidad de análisis. Porque ese es el promedio que cada persona puede realizar al momento de hacer el trabajo. Yo quiero una cosa más elaborada. Mire aquí la fórmula del producto medio. ¿Por qué a usted le da que el promedio de Lina y yo es 15? Lina, ¿usted Señora. por qué da 15? Da 15 porque esa persona adicional hace 5 más. No. Vaya al concepto de producto medio. Todavía no estamos hablando de producto marginal. Estamos solamente en producto medio. Capital y El producto medio es el promedio producido por cada trabajador contratado. Yo sola hice 10. Sí. Sola. ¿Mi promedio es cuánto? 10. Listo. Ahora vienes tú y entre las dos hacemos 30. ¿Cuánto es el promedio? No sé, a ver. Producido por cada trabajador. Lo tiene aquí en el documento, los dos, ambos. ¿Qué es Q? La producción máxima. ¿Y qué es L? Él es el trabajo. Ok. Entonces, ¿cuánto es el promedio del trabajo, el producto medio del trabajo de Lina y yo? Lo que puedan producir, la máxima capacidad que pueda producir con esas 2 unidades de trabajo. Por eso le estoy diciendo, ¿cuánto es el promedio?
O sea, yo necesito que me digan cuánto es y por qué es eso y no otra cosa. Están ahí en el nochero. Si quiere, prenda la luz. Bueno, ¿qué? Vaya pensando mientras me echo unas gotas en estos ojos. Esto es... Profe, sería como sí. A ver, es que no entiendo. No lo Yo puedo poner. sola produzco 10. ¿Cuánto es mi promedio? 10. Vale, ahora llegas tú y entre las dos producimos 30. ¿Cuál es el promedio? Sería... Coja esta fórmula y reemplace y ya. Sería su capacidad máxima. ¿Cuánto es la producción? Reemplace, Lina. Por favor. 5. ¿Por qué? Porque es la capacidad Entre máxima que tiene usted una y sola yo persona. estamos produciendo, no. ¿Quién está hablando de una sola persona? No, pues haciendo el análisis inicial. Señora. Haciendo el análisis No, inicial. estamos hablando, no. Escúcheme bien. Escúcheme, trate de concentrarse. Mire, le estoy diciendo, yo sola produzco 10, yo solita. Ahora, llegas tú y entre las dos producimos 30. ¿Cuánto es la producción? Sería según... No, pero escúcheme lo que yo le estoy diciendo. Si usted y yo logramos producir 30, ¿cuánto es la producción? 30. Exacto, que no sé de dónde sacaste el 5. Ahora, ¿cuánto es el promedio? ¿Cuántos trabajadores habían para producir esos 30? 2. Exacto. ¿Cuánto es el promedio? 15. Exactamente. Entonces, cuando yo pregunto por qué 15, si yo voy teniendo clara la teoría, pues yo estoy en condiciones de decir 15 porque la producción es tanto y los trabajadores fueron tantos. Porque tengo que tener claro que el producto medio es el promedio producido por cada trabajador contratado. Eso es lo que hay que tener claro para el análisis posterior. Ahora, contratamos a Luis, pero logramos producir las mismas 30. ¿Cuánto es el promedio? 30. El promedio. 10. ¿Por qué? Es que aquí lo interesante es el por qué. Porque cuando usted vaya a una empresa a hacer un análisis de una producción, a usted, el dueño de la empresa, le va a preguntar por qué. Porque cada persona en el tiempo haría una producción de 10. ¿Qué contestaría Lina? Que sí, ¿qué es lo que se espera? Que se espera que se espera que un adicional produzca lo mismo que los anteriores. Pero ojo, es que ya lo trajimos, ya vino y al final del día produjimos entre los 3, 30. 30. Entonces el producto medio es ¿cuánto? Es 10. ¿Por qué? Porque es 10 y ya no es 15. Porque aumentó el capital de trabajo. No me revuelva Aumentó las el cosas. trabajo. Ok, Pues sí, listo, aumentó el trabajo, vale, vamos bien, muy bien. Ahora, el producto medio me dice quién produjo qué. Me dice lo producido por cada trabajador contratado. No, Es el promedio, el promedio. producido por cada trabajador. Entonces la pregunta es para los dos, con el producto medio yo logro saber cuánto produjo Lina, cuánto produjo Luis y cuánto produje yo. Sí. Bueno, le volteo la pregunta. Vamos a suponer que yo les hago un examen.
y usted saca 1 y Luis saca 5. Y a mí me preguntan, ¿cómo les fue en el examen? Yo les digo, no, el promedio de ese grupo es 3. Es fácil, ahí podríamos saber quién sacó qué. No, ¿Por qué? porque ¿por qué? Porque no me están dando la información. Porque no solamente están dando el promedio, pero no se sabe de pronto la cantidad de estudiantes que habían en el grupo. Porque esa es una información de grupo. Ajá. O sea, el promedio de la cuadrilla de trabajadores tuvo este desempeño. Ese no me da información puntual, sino por grupo. ¿Listo? Listo. Ahora, hay otra variable que se llama el producto marginal del trabajo. El producto marginal del trabajo es la producción adicional que me